Pues dicen que todos nos ponemos una máscara, ¿no? Traemos una máscara, ¿no? Dependiendo la situación social, el momento. Pero Jessica Gámez sí sabe de máscaras, ¿no? Y no porque haya visto muchas veces la peli de Jim Carrey, la de la máscara, sino porque es actriz de máscara y pues para muestra una máscara, pues tienes un montón de mascaritas ahí atrás que ahorita nos vas a contar tu experiencia con las máscaras. Jessica, muchas gracias por la entrevista. Nos vas Al a contar contrario. sobre el teatro, no. El teatro no, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero el teatro no japonés, que a lo mucho lo que he escuchado, como casi todos los mortales, es del kabuki, pero del no he escuchado nada. Entonces, platícanos, Jessica. Ahora sí vamos a escuchar algo del Ahora teatro. sí. Oye, pues la verdad es que, bueno, yo soy actriz de máscara, he hecho máscara por ya un poquito más de 20 años y pues soy una enamorada de las máscaras. Efectivamente, ¿no? Siempre decimos que cuando uno se pone una máscara ocultas algo, o efectivamente en la vida tenemos esta cosa social, depende de la persona, depende de tu estado de ánimo incluso. Entonces, bueno, para mí la verdad es que la máscara justo hace lo contrario, me parece que devela y que nos muestra mucho de la humanidad, ¿no? Y entonces justo en esta búsqueda y obviamente de la técnica para un actor con máscara, una de las cosas que para mí ha sido muy importante es ir buscando estos referentes en las grandes tradiciones del mundo, ¿no? De las máscaras. Entonces, bueno, está por un lado lo balinés, que por ahí tenemos varias máscaras balinesas. Ujú. Está por otro lado, ahora justo mi búsqueda tiene que ver con lo japonés. Entonces, así conocí a Richard Emmer y una compañía de aquí de México, que es Teatro del Mundo, trajo a Richard Emmer a México en el 2017. Y entonces, en este año empezamos a hacer no, o sea, un trabajo tal cual de desde toda la mañana estar entrenando sobre cómo es el teatro, ¿no? Que la maravilla justo de las artes orientales es esa, ¿no? Es que no hay una división entre un actor, un cantante o un bailarín, sino que en la escena está integrado todo ello. Y los actores de no, pues pasan por todos estos pues por todos estos rubros, ¿no? No es que solo se ponga una máscara, no, o sea, ya pasó por ser el coro, ya pasó por ser eh, el, el, el waki, o sea, ya atienden todo un proceso. Entonces, bueno, en 2017 llega Richard Emmer, hacemos este primer taller, en 2018 y 2019 se repite ese taller con muy poca gente, pero bueno, estamos ahí. Y durante ese año se trabaja la traducción de una obra clásica que se llama Sumida Gawa, que en español es Río Sumida. Alejandra Castro, que es una dramaturga mexicana, trabaja en conjunto con Rick para hacer esta traslación del lenguaje y para que Rick haga toda esta traslación de la música, ¿no? Porque el maestro Richard también es músico. Entonces, tenemos una obra clásica del teatro, ¿no? En español, con todos los patrones de danza y de música para llevar a escena. Luego viene pandemia, todo, pues ya sabes, ¿no? Todo se cierra. Maldita pandemia. Sí, caramba. O sea, ahora fíjate que digo, bueno, igual si no hubiera habido pandemia, quizá no hubiéramos podido hacer lo que estamos haciendo este año, ¿no? Porque eso nos dio tiempo de gestionar esta nueva visita de Richard Emmer, pero enriquecerla con otros maestros e investigadores. Y entonces, pues resulta algo súper rico porque decidimos hacer conferencias virtuales, práctica escénica y talla de máscaras. Wow. Entonces, justo es como, primero empezamos con estas conferencias virtuales para que todo el mundo, no importa si eres artista escénico, no importa, o sea, no importa lo que sea, simplemente el interés de decir, a ver, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Estas conferencias son con un investigador colombiano que se llama Mauricio Martínez, que lo condecoraron apenas el año pasado, el ministro de Japón lo condecoró por toda su investigación y el trabajo que tiene. Y él va a dar esta serie sobre el teatro tradicional de Japón. Es decir, vamos a tener una visión sobre el no y el kyogen, el kabuki y el bunraku, y sobre las
teatro, danza y títeres regionales, que no son tan conocidos, pero que igual son patrimonio regional o patrimonio mundial también. Y justo para entender cómo fueron surgiendo, cuál es la relación entre ellos, y algo que me encanta lo del investigador, y es que decía, es que nosotros pensamos que del teatro occidental es otra cosa y que viene de otros lados, pero no. O sea, resulta que hay muchos dramaturgos que también se basaron en estas obras clásicas, ¿no? Así como por la India tenemos el Ramayana que se va replicando en muchos lugares, también tenemos estas grandes obras sobre guerreros, sobre mujeres, sobre demonios, ¿no? Sobre almas atormentadas. Entonces, bueno, es muy, muy, muy interesante. Eh, Creo que esta perspectiva del teatro tradicional nos puede abrir como muchas herramientas para entender y disfrutar. Incluso, por ejemplo, ¿no? Decían el cómic, la manga, o sea, todo eso también surge a partir del kabuki, está muy basado en esos personajes. Entonces, bueno, eso es así muy, muy enriquecedor, yo creo, para todo el mundo, no importa, te digo que si eres artista, bailarín, músico. Entonces, esa es O, la primera. o interesado simplemente. Claro, porque ahora en México también tenemos esta gran efervescencia por el mundo japonés, ¿no? ¿Mm? Y bueno, Oye, una pregunta, Jessica. En el caso, bueno, la mayoría estamos acostumbrados a ver el uso de la máscara como esta parte carnavalesca, ¿no? Donde, por ejemplo, en Europa, el usar una máscara dentro de un carnaval era vamos a permitirnos todo, ¿no? Y que era como justamente esta transición de que es el final de la cuaresma, ¿no? Es el final del tiempo de guardar, entonces es el momento de liberar el espíritu y sacar todo, ¿no? Sacar todos los excesos. En el caso japonés, el uso de la máscara, ¿cuál es? O sea, ¿es para algún motivo así de voy a sacar cierta personalidad, voy a mostrar este otro lado, me convierto en otra persona? ¿Cómo es? ¿Cuál sería esta diferencia? Digo, para nosotros los de a pie entender un poquito por dónde va esta tradición de la máscara en Japón. pues fíjate que específicamente en el teatro no, que es donde se usan las máscaras, porque el kabuki ya es justo maquillaje, ¿no? Etcétera. Pero en el teatro no. El teatro no, en general, tiene una estructura muy similar en todas las obras, aunque cambian sus temáticas, pero siempre es un viajero que está en este comienzo del viaje y te va cantando esa descripción, ¿no? El comienzo del viaje. Y llega a algún lugar, puede ir por diferentes razones, pero llega a un lugar y de pronto se encuentra con alguien que le dice, ay, mucho gusto, yo no sé nada de este lugar, pero... Y le empieza a contar con detalles toda la historia de algún personaje, ¿no? Se despiden, el viajero sigue, luego encuentra a la mayoría del pueblo o a otra persona del pueblo y le dice, ay, me acabo de encontrar a la señora o al señor. Y le dice, qué raro, ¿cómo era? No, pues así. No, no, él murió hace mucho tiempo. Y entonces dice, ah, pero ¿cómo? ¿No? Y entonces lo que sucede con las máscaras en el teatro no, es que son estos personajes que vienen del mundo de los muertos. Ok, Por interesante. eso, por eso usan máscara. Entonces, las personas de este mundo o de esta realidad, de este plano, no usan máscara. Y de hecho es muy lindo porque tienen cuadrilátero, por decir el escenario, y no es cuadrado, es más un poco más ancho, es rectángulo, y entonces hay un pasillo, y ese pasillo tiene una cortina que se levanta, y entonces ese es el pasillo, es este puente entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Y por eso es que usan máscaras. E incluso hay obras en las que primero aparece con una máscara, que a veces pensamos que es la misma o se ve muy similar, ¿no? Con una máscara, y luego se convierte, por ejemplo, en Kurosuka. Es una mujer que vive apartada en el bosque, llegan unos monjes a pedirle asilo, les dice que no, los monjes insisten, entonces dice, bueno, entren. Empieza a platicar de cómo la tristeza de cómo ha sido su vida, ¿no? Etcétera. Llega la noche, ella tiene que salir por leña y les dice, oigan, pero cuidado, no entren a mi habitación, se van. Y entonces viene una parte maravillosa de Kyogen, que son estos actores cómicos donde se están durmiendo. Y entonces uno dice, ay, pero ¿por qué me habrá dicho que no entre? Quiero entrar. Entra y se da cuenta que en la recámara tiene una cantidad de cuerpos destazados, etcétera.
Y entonces entienden que esa mujer es un demonio, ¿no? Que es de una leyenda esta japonesa, y ella regresa ya convertida en demonio. Entonces primero vemos esta máscara de mujer y luego esta máscara de demonio que nos está develando quién es ella. Eh, y entonces, bueno, viene toda esta cosa de la Pero liberación de su alma, que es mucho la enseñanza del teatro no, ¿no? Esta cosa que tiene que ver con el budismo, con el shintoísmo. Entonces, específicamente en el no, esta es la razón de por qué usan las máscaras. que fíjate, me cuentas de estas estructuras y rápidamente me doy cuenta de muchas estructuras similares en el cine japonés, ¿no? Ya. En donde hay un viajero, recuerdo en particular, digo, no es como que de lo más conocido, pero hay una serie de películas de los 70s donde había un guerrero que iba cruzando por pueblos y demás, que lleva a un niño en una carriola. De hecho, se llama Wolf Warrior, algo así, ¿no? Le pusieron en Estados Unidos. Y el tipo justamente va atravesando pueblos y demás, es el papá de un niño casi, no recién nacido, tendrá un año, dos, ¿no? Y se encuentra con estos personajes, ¿no? Que le van contando la desgracia del pueblo al que va entrando, ¿no? Y después te das cuenta, pues, que era un espectro, ¿no? Que no existía, que era, ¿no? Entonces, me recuerda mucho eso. Y la otra historia que me contaste me recuerda mucho algunas de las películas de Guinea Pig de principios de los 2000, donde, bueno, pues estaban estos personajes de horror japonés, ¿no? Que estaba ahí como de no entres ahí porque vas a descubrir algo que no quieres y no puedes saber, ¿no? Y ¡pum! Resulta que pues era una figura pues de horror, ¿no? En este caso no un demonio, pero bueno, una figura ahí horrorosa, ¿no? Pero bueno, entonces me parece interesante porque muchas de las cosas que he visto de cine japonés en particular, me las estás contando como que son parte de la estructura del teatro, ¿no? Y evidentemente pues, el teatro fue primero, ¿no? Entonces vemos cómo se replican estas historias, ¿no? Dentro del cine japonés y eso ya, amiga, me ganaste. No, y es maravilloso porque, por ejemplo, no, Kurosawa tiene esta película de pisarle la cola al tigre, me parece que se llama, también está basada en una obra de Kabuki, que esa está basada en una obra de No. Ok. Entonces, o sea, esto que dices, tiene o sea, efectivamente hay una riqueza ahí, y por ejemplo, no solo el cine, ¿no? También yo no tengo tan claros esos referentes, pero el investigador decía, o sea, Shakespeare también tiene cierta similitud hay otros autores mucho más modernos que también toman cosas del no. Entonces, o de estas artes tradicionales. Entonces, sí, o sea, es verdaderamente como este mundo por descubrir, decir, ah, claro, ¿no? Eso. Oye, haznos de nuevo la invitación. ¿Cómo podemos estar presentes? Bueno, porque hay pláticas que son virtuales, ¿no? Pero, ¿qué otras actividades tienen? ¿Cuándo inicia? ¿Cómo podemos registrarnos? ¿Cómo podemos estar ahí? Claro, la primera actividad son estas conferencias, empiezan el próximo martes 19 de septiembre y van a durar hasta el 26 de octubre. Es decir, tenemos 6 semanas donde solo los martes y los jueves de 6 a 8 hora México vamos a estar conectados para estar en estas conferencias. Pueden ser o las 12 conferencias, ¿no? Porque son 2 por semana, o las 12 conferencias, o si no hay tanto tiempo, de pronto pueden ser los módulos individuales que duran 2 semanas, es decir, 4 sesiones. Eso es la primera actividad para todo público, y tenemos un correo que está haciendo lo más ágil para preguntar, que es teatro.no con H al final, 2023 @gmail.com. Entonces, teatro.no.2023 @gmail.com. ¿Ok? Y también están las redes sociales de Tusitalas en Facebook o en Instagram y de Aquí Compañía, las dos con K y en lugar de ñía, compañía. Ok. Por ahí están. Y ahí vamos a estar subiendo todas las actividades, porque la segunda actividad es presencial Ujú. y es un taller de danza buto y teatro no con el maestro Kan Katsura. El maestro Kan Katsura es un discípulo directo de uno de los exponentes más importantes de Buto. Y justo viene, es durante octubre y es un poco el enlace entre esto tradicional y lo contemporáneo, por decir algo, ¿no? Tú sabes que el Buto actualmente tiene un gran auge, surge después de la Segunda Guerra Mundial,
Y este taller va a tener elementos del no, pero muy cargado hacia el buto, porque la idea es que cualquier persona pueda ir. Es decir, no tienes que ser bailarín, no tienes que ser actor, o sea, tú tienes ganas de entender cuál podría ser el movimiento de tu propio cuerpo y tu propia danza, estás invitado. O sea, no es como especialista ¿no? Para artistas escénicos. Eso va a ser del 10 al 15 de octubre en la Asociación México-Japón, que está ahí en la calle de Fujiyama, en Las Águilas. Ok. Entonces, bueno, y luego, a partir del 31 de octubre, están en México los maestros Richard Emer y Hideta Kitazawa. Richard Emer viene a enseñar todo lo que tiene que ver con los patrones y el canto del no, que era lo que te contaba hace rato, que él es el cuarto año que viene. Y Hideta Kitazawa es la primera vez que está en México. Él es un maestro mascarero tradicional, también ya de generación, y viene a dar un taller para hacer tu propia máscara. Eso va a durar 2 semanas, pues porque hacer una máscara no es Sí, no, sencillo. supongo que no debe ser. De hecho, 2 semanas, yo me tardaría 2 años, yo creo. No, pero pues un poco es esta cosa de decir, bueno, a ver, entender principios, es de la talla y la pintura. Y justo ayer estaba platicando con el maestro Richard y me decía, es que estamos dudosos qué máscara puede haber, pero bueno, se decidió hacer una máscara que es preciosa, que es una máscara de un anciano, que en realidad es una máscara que se usaba mucho antes o sea, fue como de las primeras máscaras que se usaron y es una combinación entre el no y el kyogen. Y es muy bella porque se baila en los años nuevos. Son dos viejos, una máscara blanca y una máscara oscura. Y se baila en Año Nuevo, pues porque son estas transiciones, ¿no? Que tenemos. Es articulada, que eso es rarísimo en el no. Es la única máscara japonesa que es articulada, es decir, que Oh, tiene esta articulación de la... de la quijada. Exacto. Y bueno, también tiene como esta cosa de las cejas, los bigotes, pues porque justo la idea es entender cómo ellos trabajan estos detalles tan exquisitos que tienen sus máscaras y bueno, todo su arte, ¿no? Pues sí. Pues ahora sí que cuando es lo que le llaman handcraft, lo hecho a mano, los japoneses se pintan solos y son mega especialistas. Jessica, muchas gracias. Recuérdanos de nuevo el correo en el que nos podemos poner en contacto con ustedes. Sí, es teatro.no con H al final, .2023 @gmail.com. También tenemos un WhatsApp por si de pronto es más sencillo, es 56 de México, es más 52 y el número es 56 1991 9670. Muchas gracias, Jessica. Te mando un abrazo y qué interesante y espero que no sea la última vez que platicamos, pues está muy sabrosa la plática sobre máscaras, Japón Padrísimo, sí. y el teatro. Te Es mando un un mundo que abrazo. descubrir. Gracias, hasta luego, Ernesto, muy Cuídate amable. mucho. Chao, chao. Chao.